Entonces vamos a descargar van a entrar a su, van a entrar, déjenme compartir. Vale. Vamos a entrar a nuestro portal. Sí, sí estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Ya la alcanzan a ver todos. Vamos a entrar a nuestro portal. En la sección de lecciones, nuevamente en Excel semana 1, que es el que estábamos trabajando. Aquí ya tengo la primera parte 1, tenemos lo que fue el video de la clase anterior. ¿Vale? Tenemos parte 1, donde están esos archivos. Luego tenemos introducción, autorrellenos e ingreso inteligente, es lo que vimos la clase anterior. Y después tenemos parte 2. Y aquí en parte 2 vienen los archivos que van a utilizar. Entonces van a entrar aquí y van a descargar todos estos archivos que nos aparecen. Estos que están aquí, los 6 archivos. Los van a descargar y los van a guardar en una carpeta. En este caso yo ya los guardé, yo ya los descargué, bueno, yo los tengo aquí en una carpeta de curso Excel, que fue donde estábamos viendo la última vez, y creé una carpeta que se llama formato de texto, que es lo que vamos a ver el día de hoy, formato texto, y aquí tengo esos 6 archivos, ¿vale? Entonces por favor descarguen sus archivos para que empecemos a trabajar. Pueden descargar uno por uno o pueden descargar todos como ustedes gusten. Pero el punto es que necesitamos tener los 6 archivos, por favor. Bien, una vez que ya descargaron sus archivos, vamos a abrir Excel y vamos a abrir, examinar y buscamos el primer archivo que acabamos de descargar. En este caso el que dice 01, editar apariencia del texto. ¿Sí? Bien, aquí ya tengo yo abierto ese primer archivo. Lo que nosotros vamos a ver el día de hoy vamos a aprender a darle formato a nuestro texto que escribamos dentro de Excel. ¿Sí? La clase anterior ya vimos cómo meter información, cómo editar información, inclusive cómo crear los autorrellenos. El día de hoy vamos a aprender a darle formato a nuestros textos para que poco a poco vayamos haciendo unas plantillas, unas hojas de cálculo más interesantes, más entendibles y que sean más agradables y sobre todo más funcionales para nosotros. Bien, nosotros aquí, como podemos observar, tenemos 5 formas para darle formato a nuestro texto. Tenemos, la primera forma es directo desde la cinta de opciones. La siguiente forma es yéndonos a la opción formato de celdas. Tercera, fuentes. Cuarta, presionando control shift más F. Y la quinta forma va a ser por medio de el menú flotante. Bien, vamos a ver cada una de ellas. Aquí tengo un texto que dice prueba de formato. Vamos a utilizar la primera forma que dice directo desde la cinta de opciones. Cuando yo quiera dar formato a algún texto, lo que tenemos que hacer es primero haber seleccionado ese texto que queremos darle formato, o las celdas a las que les queremos dar formato. Entonces, aquí tengo prueba de formato, ya me ubiqué en la celda a la que voy a cambiar el formato, me vengo a la ficha inicio, y aquí en el grupo fuente, que es el que vamos a ver el día de hoy, tenemos todas las opciones que queramos cambiar.
Por ejemplo, si le quiero cambiar el tipo de letra, simplemente aquí en en el desplegable del tipo de letra, la puedo abrir en la flechita y conforme yo vaya cambiando aquí, conforme vaya pasando mi mouse por encima de cada una de estas opciones, observen cómo se va cambiando, cómo va cambiando la apariencia de mi prueba de texto que pusimos. Entonces aquí puedo estar buscando hasta que encontremos el tipo de letra que más me interese. Por ejemplo, este de Bookman. Además de eso, le puedo cambiar el tamaño. Con la siguiente opción, yo puedo desplegar y cambiarle el tamaño que yo quiera. Por ejemplo, vamos a ponerle unos 22. Otra opción interesante de aquí del tipo de letra y del tamaño es que no únicamente va a bastar con que yo los busque, sino que también lo puedo escribir. Por ejemplo, si yo aquí quiero cambiarle y ponerle, si yo me sé el nombre de la letra que quiero cambiar, simplemente escribo su nombre. Miren, por ejemplo, T, y ya sabe que aquí está el Time New Roman. Lo mismo sucede con el tamaño. Si yo aquí tengo, por ejemplo, 8, 9, 10, vean que tengo una lista. Le quiero poner de tamaño, por ejemplo, el 17. Observen que no tengo el número 17 aquí en la lista. Entonces lo puedo describir directamente con el teclado. Ponerle 17 y aceptar. Es decir, con estas dos opciones yo puedo buscar las opciones en la lista o puedo directamente escribirlo. De hecho, aquí con el tamaño, aquí tengo 17, puedo poner por ejemplo 16.5, o sea, es decir, puedo utilizar valores decimales que no se aparecen aquí en la lista. Bien, después tenemos estos dos botones que son para aumentar y para disminuir el tamaño de la fuente. A lo mejor yo no me sé de qué tamaño quiero que quede mi texto de forma inmediata. Entonces puedo ir calculándole, dándole clic en aumentar y vean cómo va cambiando poco a poco el tamaño de la fuente. O le puedo ir dando clic en disminuir y de igual forma va cambiando. ¿En qué valores va cambiando? Pues va cambiando en estos intervalos que tenemos aquí. Ahora estoy en tamaño de 18, vean que aquí luego viene 20, 22, 24. Significa que cuando yo le doy un clic, cambia a 20, luego a 22 y después a 24. Es decir, va cambiando de acuerdo a los valores que tenemos en la lista. Pero además de cambiarle los tamaños, también puedo cambiarle su apariencia. Por ejemplo, aquí con la N lo puedo poner en negrita. Y observen que si yo lo tengo seleccionado una vez, queda presionado. Le doy otra vez y se despresiona o se deselecciona. Entonces puedo tanto ponerlo como quitarlo. Ahí puse el formato, ahí se lo quito. Puedo ponerle negritas, cursivas, inclusive el subrayado. Y aquí en el subrayado pues tenemos doble subrayado también. Cuando yo le quite alguna opción, también se quita de esta parte. ¿Sí? Ahora, tenemos los bordes que los vamos a ver más adelante, pero también tengo el color de relleno de nuestra celda. Entonces puedo, por ejemplo, aquí darle un clic en la cubetita y observa que se puso el color de relleno. Pero también puedo darle clic en este punto en la flecha y se van a desplegar varios colores. Yo puedo seleccionar cualquiera de estos colores que se me parezcan aquí. Simplemente voy pasando el puntero y voy viendo cómo sería el color que voy a elegir. Ahí está. Si no me bastan estos colores, puedo irme a la opción que dice aquí abajo, más colores. Y me pueden aparecer estas dos pantallas. Ventana estándar, y de esta paleta de colores puedo seleccionar el que yo quiera. Y si no me bastan estos colores, puedo irme a personalizado. Y aquí me van a aparecer millones de colores con sus respectivos tonalidades de rojo, verde y azul. Puedo elegir el color que yo quiera y también elegir la cantidad de luz que quiero que tenga. Por ejemplo le doy a aceptar
Y observemos cómo ya nos cambió también el color de fondo. De igual manera, o puedo hacer exactamente lo mismo con el color de letra. De forma inicial tengo el color de letra rojo, pero a lo mejor no quiero el color de letra rojo. Puedo seleccionarlo de igual forma de esta lista de colores. Puedo irme a más colores, seleccionarlo de la paleta estándar, o puedo irme a personalizado y seleccionar un color que sea de mi agrado, que tenga más luz o menos luz. Y ahí está, ahí tengo mis dos colores. Podría quitarle este relleno o hacerlo más clarito. Ahí está, ahí se ve mejor. ¿Sí? Todo esto es lo estamos haciendo con el formato del texto. Ahorita hemos estado utilizando la primera opción, directo desde la cinta de opciones. Algo que tenemos que tener bien en claro es que el formato de la celda o el formato del texto se va a aplicar a la celda, no únicamente al texto, sino que se aplica también a la celda. ¿Qué quiere decir esto? Observen que cuando yo me sitúo en esta celda, aquí me aparecen todas sus características. El tipo de letra, el tamaño, negrita, si está subrayado, los colores, etc. ¿Sí? Si yo me ubico aquí y borro el contenido de la celda, observen que ya borré el texto, pero el formato todavía permanece. Quiere decir que si yo en un momento llego aquí y vuelvo a escribir cualquier cosa, otra vez prueba de formato, vean que sigue conservando esa celda, sigue conservando las características de formato que le habíamos establecido. Otra cosa más, no nada más se puede hacer el formato a toda la celda, también lo podemos hacer parcial. ¿Qué significa esto de parcial? Si yo le doy doble clic aquí al contenido de la celda, recuerden que con eso podemos editar, o puedo darlo acá desde la barra de fórmulas. Por ejemplo, voy a seleccionar esta parte que dice únicamente formato. Y a este de formato le puedo hacer que tenga un tamaño más grande, por ejemplo, y que tenga otro color de letra. Listo, vean cómo dentro de una misma celda podemos tener varios formatos, podemos hacer que el texto tenga diferentes formatos. ¿Vale? Entonces, a ver, practiquen con esta primer forma, por favor, así como lo hice yo, aquí con prueba de formato. Practiquen ustedes con esta primer forma para que pasemos a la siguiente forma. Vamos a ver cómo sería con formato de celdas. Para utilizar la opción de formato de celdas, nuevamente me ubico en el punto donde quiero aplicar el formato. Y estando en este punto o teniendo la selección donde voy a aplicar, simplemente voy a dar clic con el botón derecho, me aparece un menú desplegable y en la parte de abajo viene una opción que dice formato de celdas. Vamos a darle un clic aquí y me va a aparecer un cuadro de diálogo que precisamente dice formato de celdas. Ahorita lo que estoy interesado es en darle formato al texto, entonces me voy a ir a la opción que dice fuente. Y aquí en fuente observen que tenemos las mismas opciones que teníamos en la cinta de opciones. Tenemos el tipo de letra, el estilo, si es negrita, cursiva, el tamaño, color, el subrayado. Simplemente que aquí tenemos estas opciones que no teníamos en la cinta de opciones. Tachado, superíndice y subíndice. ¿Estas a qué se refieren? Superíndice, como pueden observar, es hacer la letra chiquita y que aparezca en la parte superior. Mientras que subíndice es hacer la letra también chiquita pero que aparezca en la parte inferior. Esto es más que nada, por ejemplo, lo podemos utilizar cuando tenemos unas fórmulas matemáticas o fórmulas químicas, por ejemplo, en el cual queremos poner por ejemplo, x al cuadrado. Es más, vamos a hacerlo para que vean. Yo aquí voy a poner, por ejemplo, el texto. Vamos a poner 3x al cuadrado. Aquí aparecen además 3x2, pues yo quiero que este 2 se vea como si fuera al cuadrado. Ya vimos que puedo editar el texto, el valor de la celda, y únicamente selecciono el puro 2, que es al que voy a darle formato.
¿sí? Entonces ya estando seleccionado, podemos dar, perdón, ya no la tiene. Con el clic con el botón derecho, formato, y le voy a decir que esta parte la quiero, por ejemplo, como superíndice, de esta manera. Y aquí le vamos a dar aceptar. Y vean cómo ya me apareció 13x. Y ese número 2 ya lo pusimos como un cuadradito. ¿Sale? Entonces, así es la manera en la que vamos a aplicar el formato de celdas. Botón derecho y formato de celdas. ¿Vale? Después tenemos que lo puedo hacer también desde el fuentes, desde la opción fuentes. De esta forma también es muy similar a la del formato de celdas. Simplemente estando en la celda que le quiero aplicar, aquí en la ficha inicio vean que tengo el grupo fuente y en la parte inferior derecha me aparece como una flechita. Aquí significa que se va a abrir un cuadro de diálogo. Le doy clic y se va a abrir precisamente nuestro cuadro de diálogo fuente que acabamos de ver. Entonces este cuadro de diálogo lo pudimos acceder a él por medio de botón derecho en formato de celdas, o también ahorita, como lo acabo de hacer, por medio de esta pequeña muesca, dándole clic y me aparece nuevamente este cuadro de diálogo. Vamos con la cuarta forma, que nos dice que es con Control Shift F. Nuevamente, estando ubicado donde está el texto que quiero formatear, presiono Control, sin soltarlo presiono Shift, y finalmente, teniendo presionadas estas dos teclas, vamos a presionar la tecla F y se nos va a abrir este mismo cuadro de diálogo de formato de celdas. Y la última forma, el número 15, es teniendo seleccionado nuestro texto, nuestra celda, puedo seleccionar por ejemplo todo el texto. Vean que me está apareciendo aquí un menú flotante. Por medio de este menú flotante también puedo yo aplicarle formato a mi celda. Siempre que yo tenga un texto y este texto lo seleccione, me va a aparecer este pequeño menú flotante, del cual yo puedo aquí acceder rápidamente al tipo de letra, al tamaño, los estilos, etcétera. ¿Sí? Entonces, esas son las 5 formas que nosotros tenemos para poder editar o darle formato a nuestro texto. Entonces, practican aquí con su archivo, por favor. Practiquen con este archivo que tenemos de editar apariencia del texto. Lo graban en la carpeta que vayan a compartir. Y en un minuto continuamos con el siguiente tema. Vamos a abrir ahora el archivo que se llama 02, copiar formato. Tenemos hoja 1 y tenemos hoja 2. La hoja 1 es simplemente para recordar lo que vimos en el video anterior, ¿sí? Para que recuerdes que la celda preserva el formato. Es decir, todos los cambios que yo haga en la celda, todos los cambios de formato que le haga a la celda, van a quedar en la celda, aunque borremos nosotros el texto. ¿Vale? Vámonos a nuestra hoja 2. Y aquí tenemos una pequeña tablita, en la cual tenemos una serie de horarios. Ahí está. Aquí tenemos unos pequeños horarios en los cuales yo les voy a querer aplicar un formato. Estoy haciendo esta parte un poco más grande para que la alcancen a distinguir bien. Ahí está. Bien, aquí tengo mi horario y lo que voy a hacer, tengo aquí un título, tengo una parte que dice personal. Vamos a suponer que son trabajadores de algo, de una escuela, de un hotel, una refaccionaria, qué sé yo.
tengo una lista de personas y tengo los días que probablemente esté trabajando. A este del personal le voy a aplicar un formato. Por ejemplo, le voy a decir que quiero que sea la letra de color rojo, quiero que sea de tipo de letra, vamos a ver qué tipo de letra me gusta por acá abajo. A ver, por ejemplo, esta Bodoni, quiero que esté centrada en la celda, entonces le doy aquí en centrar. Además quiero que también sea negrita, vamos a hacerla un poco más grande y que además sea cursiva. ¿Sí? Entonces ya le apliqué varias opciones a esta opción del primer título de personal. Y quiero que lunes, martes, miércoles, jueves y viernes tengan el mismo formato que esta que acabo de crear. Entonces una forma sería venirme al lunes y seleccionar todas las características que le hicimos ahorita a la opción de personal. ¿Sí? Pero podemos todavía agregar, aligerarnos el trabajo copiando únicamente el puro formato, no el texto, sino el formato que acabamos de crear. Entonces me pongo aquí en la celda B4 donde tengo escrito personal y observen que en la ficha inicio, en el grupo portapapeles, tenemos una pequeña brocha. Si yo me pongo encima de ella y dejo mi puntero ahí un momento, observa que me aparece la descripción de lo que hace este comando. Entonces le voy a dar un clic a este de la brocha y observe cómo ya me aparece aquí una especie como de desfile de hormigas. Significa que ya se copió la información de esa celda. En este caso la información que acabamos de copiar es el formato. Observa mi ratón, aparece con la cruz blanca y aparece ahora con una brocha. Significa que ya está lista para copiar el formato. Si yo en este caso le doy clic ahorita en lunes, observa cómo ya se puso exactamente igual con el formato que en la lista que teníamos del personal. Vamos a ir todavía más lejos. Para no ir cambiando de uno por uno, martes, miércoles, jueves y viernes, voy a copiar el formato y cuando esté el puntero en forma de cruz con la brocha, voy a seleccionar todos los días y listo. Observa cómo ya pudimos copiar el formato de una celda, la estamos reproduciendo en varias celdas. Vamos a ir todavía un poquito más lejos. Yo ya tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero no sé si el día de mañana también vaya a utilizar el sábado y el domingo. Entonces, lo que puedo hacer es copiar el formato de alguna de estas celdas que ya tengo aquí y seleccionar las dos siguientes, aunque no tenga nada escrito, ¿sí? Ya le acabamos de poner ese formato que acabamos de crear. ¿Por qué cómo que ya tiene el formato? Porque recuerda lo que viene aquí en la hoja 1. Dice que la celda es a la que le aplicamos el formato. A la celda le aplicamos el formato. Quiere decir que aquí, cuando yo le apliqué ya el formato, si ahora yo escribo sábado, observa cómo automáticamente está agarrando ya este formato. Lo mismo sucedería con el domingo. Si yo me pongo en la siguiente celda y pongo cualquier valor, esta que no tiene ya formato, no le hemos puesto nosotros el formato como las anteriores. Entonces observa cómo pusimos el formato primero a la primera celda, después lo copiamos en celdas que ya tenían información para cambiarlo, pero también lo podemos poner en celdas vacías para que cuando el momento llegue y escribamos en ellas ya contengan este nuevo formato. Es más, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que toda esta fila, en algún momento cuando yo escriba, todas tengan esta misma forma. Entonces puedo seleccionar nuevamente el formato de celdas y ahora lo que voy a hacer es darle clic aquí en el encabezado de fila donde tengo el número 4. Le doy aquí y si observas ahora se seleccionó toda la fila. Significa que no importa el lugar en el que yo me encuentre, observa, cualquier celda de esa fila ya le pusimos ese formato que acabamos de crear. ¿Sí? Entonces, de esta manera estamos utilizando la opción de copiar formato. ¿Sí? Entonces practícalo para que continuemos con el siguiente tema.
en la hoja 3, aquí dentro de este mismo archivo de copiar formato, en la hoja 3, yo he modificado el tamaño y la anchura de la columna 3 y del renglón 5 para que nos quede de esta forma, para que tengamos aquí una celda grandota. Aquí en esta celda voy a escribir, por ejemplo, mi nombre. Cuando yo le dé clic, observa dónde quedó el texto que acabo de escribir. Como es un texto, una cadena de texto, observa que me lo está alineando del lado izquierdo y en la parte inferior. Ya habíamos visto anteriormente que nosotros que en los textos los iba a alinear Excel automáticamente a la izquierda, pero no habíamos visto que también lo alineaba automáticamente en la parte inferior. ¿Por qué no lo habíamos visto? Si yo me ubico en cualquier celda y aquí vuelvo a poner mi nombre, observa que no se alcanza a distinguir aquí dónde me lo está alineando. Sin embargo, en esta celda que ya está más grandota, se puede apreciar mucho mejor dónde nos lo está alineando. Si yo pongo un número cualquiera, observa que este número me lo está alineando a la derecha, pero también en la parte inferior, ¿sí? Entonces textos me los alinea a la izquierda, números me los alinea a la derecha. Lo mismo sucedería si pongo alguna fecha, por ejemplo 25/02 del 21. Esta es una fecha y observa cómo también me la está poniendo del lado derecho. Solamente los textos me los voy a ubicar de forma automática del lado izquierdo. Entonces, estas alineaciones las va a poner automáticamente, pero nosotros también las podemos cambiar, ¿sí? Podemos cambiar tanto su alineación vertical como su alineación horizontal. Por ejemplo, para cambiar la alineación vertical, aquí en la ficha inicio, en el grupo alineación, tengo estas tres opciones de aquí arriba. Si observas, ahorita está seleccionada la opción que está hacia abajo, pero la puedo cambiar y decirle que la quiero en medio o que la quiero hasta arriba. Entonces podemos cambiar nosotros la alineación tanto vertical, y lo mismo puedo hacer con la forma horizontal. Puedo tenerlo a la izquierda, a la derecha o al centro. Entonces esto ya va a depender de dónde nosotros queramos poner nuestra información. Entonces tenemos fuente, que ya vimos cómo funciona, y ya vimos también la alineación para que nosotros podamos aquí cambiar la alineación de nuestros textos. Entonces chequen ahorita por favor esta opción de alineación para que continuemos con el siguiente tema. Bien, vamos a continuar. Cierro este archivo que acabo de ocupar. Nuevamente me pregunta que si quiero guardar los cambios. Yo en este momento le voy a decir que no me los guarde. Usted le tiene que poner que sí se los guarde, ¿sí? Le da a guardar para que se guarden con el mismo nombre que estamos poniendo ahí. Entonces aquí le doy no guardar. Y vamos a abrir el siguiente archivo. Vamos con el cambiar de dimensiones de fila y columna. Entonces aquí voy a abrir. Vamos con el número 3. Cambiar el ancho de las columnas. Y aquí le damos habilitar edición. Tengo aquí un archivo que es, por ejemplo, lo que yo quiero trabajar en él es como si fuera, por ejemplo, un hotel. Estoy llevando el control de un hotel. En este control del hotel, como puedes observar, tengo el título del hotel, que en este caso es Hotel Garay. Tengo una lista de habitaciones y tengo sus respectivas elementos que tiene esa habitación, como pueden ser cuántas camas son, cuántas sillas, cuántas mesas, cuántos cuadros y si tiene minibar o no. Como puedes observar, para ahorita no hay ningún problema con el ancho de mis columnas, ya que toda la información cabe perfectamente.
Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de que diga aquí cuadros, por ejemplo, dijera secadoras de cabello? Pues voy a cambiar esta información por secadoras de cabello. Como puedes observar, ahora el texto de secadoras de cabello es más grande de lo que es el ancho de la celda y aparece como medio trunco. No aparece secadoras. No significa que el demás texto no esté. Observa la barra de fórmulas y dice completo, secadoras de cabello. Lo que sucede ahora es que como la siguiente columna está ocupada con la palabra minibar, pues nos alcanza a distinguir toda la información. Si no tuviéramos este texto de minibar, observa que sí se ve todo el texto, secadoras de cabello. Y esto puede llegarse a una confusión. Aquí parecería que de cabello lo tengo en la columna G, en la celda G5. Cuando si yo me ubico en la celda G5, podemos ver que está vacía. Entonces, toda la información lo tengo en F5, solamente que como no ocupo en esta columna, está utilizando o está ocupando parte de la siguiente columna. Pero, si yo escribo algo aquí, entonces obviamente se está tapando el contenido de esta columna. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues lo podemos solucionar de una forma muy sencilla. ¿Cuál es? Simplemente cambiando el tamaño de la columna. Al igual que tenía diferentes formas para darle formato al texto, también tengo varias formas para cambiar el tamaño o la anchura de una columna. Vamos a ver la primera de ellas. Como la columna que quiero cambiar el ancho es la columna F, ¿por qué la columna F y no F5? Porque yo no puedo modificar únicamente el ancho de esta celda, tengo que modificar el ancho de toda la columna. Entonces, quiero modificar el ancho de la columna F, simplemente me pongo en el encabezado, vean aquí en F y me aparece una flechita negra apuntando hacia abajo. Le doy un clic y ahora voy a presionar el botón derecho. Al apretar el botón derecho me va a aparecer una opción que dice ancho de columna. Entonces le voy a dar clic aquí en ancho de columna y vean que me aparece ya aquí una opción en el que me está diciendo el tamaño actual de mi columna. Me dice que el tamaño actual de mi columna es de 10.71. Ya vi que no ocupo la información con este tamaño, entonces lo voy a cambiar y le voy a decir, por ejemplo, que lo quiero de un tamaño de 15. Le voy a aceptar. Y observa cómo ya cambió el ancho de esta columna F, aunque todavía fue insuficiente. ¿Sí? Voy a darle un clic derecho sobre la selección, nuevamente ancho de columnas. Y ahora le voy a decir, por ejemplo, que quiero que tenga un ancho de columna, vamos a hacer un poco más grande, por ejemplo de 25. Y le doy a aceptar. Y ahora sí, observa que ahora sí ya cupo esta información con un ancho de 25, inclusive como que hasta me pasé. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero que todas mis columnas, estas columnas están aquí, tengan también este mismo ancho? Pues muy sencillo, simplemente selecciono todas las columnas. Recuerda, selecciono desde la parte de arriba donde me aparece la flechita negra. Ahora sí, presionamos el botón derecho, ancho de columnas, y yo aquí en este momento le puedo decir, por ejemplo, que quiero que todas tengan el mismo ancho, ya sean de 25, vamos a ponerle de 20 porque con 25 quedó muy grande. Ahí está con 20, y observa cómo todas las columnas ahora tienen ese ancho, es todas estas columnas que yo seleccioné. Bien, puedo hacer aún más. Por ejemplo, puedo seleccionar en esta esquina, la parte superior izquierda, puedo seleccionar en esta opción y observa cómo se seleccionó toda la hoja. Esta esquina es para seleccionar toda la hoja. Y aquí le puedo decir que quiero que el ancho de columna tenga otras dimensiones. Ancho de columna, y le voy a decir que quiero que tenga, por ejemplo, unos 15. Y observa que de esta forma todas las columnas, de mi hoja ahora tienen un tamaño de 15. Entonces pude hacerlo para
una columna, pude hacerlo para varias columnas y también podemos hacerlo para varias, o más bien para todas las columnas, ¿sí? Esta primera forma que vimos es botón derecho y elegí la opción de ancho de columnas, pero tengo una opción todavía más fácil. Por ejemplo, observa que ya cambié el tamaño de las columnas y otra vez no ocupo el de secadoras de cabello. ¿De cuál es esta otra forma más fácil? Yo quiero modificar el tamaño de la columna F. Entonces me ubico entre la F y la siguiente columna, que es la G. Y observa que aquí en el borde me aparece ahora una doble... Mi puntero cambia de forma y aparece con una doble rayita, flecha, apuntando una a la izquierda y la otra está apuntando a la derecha. Si yo en este momento le doy doble clic, observa que automáticamente la columna se está ajustando al tamaño de la información más extensa que tenga, ¿sí? Lo mismo si hago aquí en minibar, le doy doble clic, observa cómo también se ajusta automáticamente al tamaño de la información que contiene. Quiere decir que si yo selecciono, por ejemplo, todas estas celdas, ¿sí? Todas las columnas que contienen información, me ubico en la que sea y le doy doble clic, entonces observa que automáticamente todas las columnas se ajustaron al tamaño de la información que contiene. La columna B, el texto más grande que tiene es este de Hotel Garay, entonces por eso está agarrando este tamaño. La columna C agarró el tamaño de camas, sillas, mesas, secadores de cabello y minibar. Quiere decir que de esta forma podemos modificar también todo el contenido de nuestra hoja y ajustarlo automáticamente al que tenga dentro de la información. Y tenemos una última forma, una tercera forma. Esta tercera forma va a ser modificar el tamaño individual de cada columna, de la forma en la que nosotros queramos. Nuevamente, por ejemplo aquí Hotel Garay, observa que quedó muy grande la columna para la información que yo quiero almacenar. Entonces me puedo ubicar simplemente aquí en la columna, entre la columna B y la columna C. Me aparece mi doble flechita. Ya vi que si le doy doble clic, se ajusta automáticamente al tamaño que tenga de información. Pero ahora en lugar de darle doble clic, voy a darle un clic y sin soltarla, sin soltar el botón del mouse, voy a arrastrar a la izquierda o a la derecha esa columna y ve cómo se está modificando la anchura. Y la voy a poner, por ejemplo, por aquí. Y así como acabo de modificar este tamaño de forma manual únicamente arrastrando la anchura, pues también puedo seleccionar varias columnas y modificarles el tamaño de esa forma. Ve, de esta manera todas las columnas que seleccioné están agarrando ese tamaño. Lo mismo podría ¿Cómo ser es eso, profe? de cambiar todas al mismo tiempo. Sí, no, para cambiar el tamaño. Seleccionamos las columnas que quiero modificar el tamaño. Me pongo en medio de cualquiera de ellas. Me aparece la doble flechita negra. Y aquí simplemente me muevo y puedo modificar el tamaño de todas las columnas al mismo tiempo. Lo mismo sucedería si le doy clic aquí en seleccionar toda la hoja. Y aquí puedo yo modificar el tamaño. Y ahí se modifica el tamaño de la columna de todas las columnas de nuestra hoja de cálculo. Entonces ya nuevamente aquí tenemos tres formas hasta ahorita. Tres formas de cambiar la anchura de nuestras columnas. ¿Cuáles fueron? Seleccionar, botón derecho, ancho de columna. Siguiente forma, doble clic sobre la opción y se ajusta automáticamente el tamaño. Y la tercera forma es arrastrando. Desde aquí podemos modificar ese tamaño de la columna. Y así como puedo modificar el tamaño de la columna, puedo modificar también el tamaño de la fila. Selecciono una fila, le doy botón derecho, alto de fila, y aquí me aparece su altura. Podemos cambiársela escribiendo directamente. Ahí está. Puedo darle doble clic para que se ajuste automáticamente al tamaño del contenido. O puedo arrastrar
y aquí podemos ir modificando manualmente el tamaño que queramos que tenga la fila. ¿Sí? Entonces de esta manera ya vimos cómo podemos cambiar anchuras de columna y alturas de nuestras filas. Practíquenlo por favor y ahorita continuamos con el siguiente tema. Nuevamente cierro este archivo que es el 3, le doy a cerrar, me pregunta que si los quiero guardar, nuevamente ustedes le van a decir que sí, yo ahorita le voy a poner que no lo quiero guardar para no modificar el archivo original. Vamos ahora con el 4, entonces archivo, abrir y voy con el número 4. Le damos en habilitar edición. Recuerden darle en habilitar edición, si no nunca van a poder modificar el archivo. Bien, en este archivo, como pueden observar, ya tengo más información y le hemos dado algún formatito de lo que ya sabemos hacer. Por ejemplo, cambiar alineaciones, cambiar colores y tipos de letra, tamaños. ¿Sí? Tenemos un título aquí que se encuentra en la celda B3 que dice Hotel Garay, insumos de cocina, y esa información se encuentra en la celda B3 a pesar de que esté ocupando la columna C, la columna D, la columna E y la columna F. El texto se encuentra, como podemos observar, en la celda B3. Si yo me paso a la columna C3, observa que no tiene nada, D3 tampoco, ni E3. Luego tenemos aquí unos insumos, un título que dice insumos, y para estos insumos tenemos el rubro y tenemos producto. Después para existencias también tenemos cantidad y costo, y finalmente para proveedor también tenemos empresa y teléfono. Estos títulos que tenemos aquí abajo ya también tienen un formato. Como puedes observar, se encuentran centrados en cada una de sus celdas. Después, por ejemplo, aquí en insumo tenemos verduras y tengo 3 verduras que son tomate, zanahorias y papa. Para carne tengo pollo, carne y pescado. Lo mismo para pasta y para los condimentos. ¿Vale? Vamos a ver una opción que es muy útil cuando estemos trabajando con el formato de nuestras celdas, que es la opción de combinar. Algunos o la mayoría de la gente la conoce como combinar y centrar. Vamos a ver cómo funciona. Esta información que tengo yo aquí, vamos a suponer que esta es mi tabla, mi información que quiero presentar. Entonces yo quiero que este de Hotel Garay, por ejemplo, aparezca perfectamente centrado dentro de toda esta información. Ahorita está alineado a la izquierda. Si yo aquí le pongo centrar, observa cómo me lo hizo todo, me lo centró en la celda, no en el tamaño de mi tabla. Es lo que vamos a realizar. Para poderlo centrar en esta parte, yo necesito cambiar el tamaño de esta celda y convertirla en una celda más grande. Entonces voy a seleccionar la celda B3, C3, D, E, F, hasta donde quiero que llegue, hasta la celda G. Y aquí en alineación voy a elegir esta opción que dice combinar y centrar, esta opción que está aquí. Simplemente le doy un clic y ya fíjense que ahora lo que hizo fue crearme una sola celda. En lugar de que tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas separadas, ahora únicamente tengo una sola celda. Y como elegí la opción de combinar y centrar, automáticamente me centró la información. Entonces, ya viendo cómo se realizó esta tarea, Maestro, ¿cómo hizo esa? Voy de nuevo. Selecciono el texto a uno de esta columna hasta el tamaño donde yo quiero crear mi propia celda y le doy un clic en combinar y centrar. Está dentro de alineación, es el botón de abajo. Aquí le doy combinar y centrar y observa cómo ya me quedó una sola celda que ocupa 6 columnas y me centró también en la información.
Observen algo que me faltó decirles. Observen que ahorita que ya combiné esta celda grandota. Observen el tamaño que tiene. El tamaño que se le queda es el de la esquina superior izquierda. Observen aquí en el cuadro de nombres. Me aparece el nombre de esta celda, que en este caso me dice que es B3. Bien, así como ya centré esta información, pues también me interesa que este de insumos se vea que pertenece a estas dos columnas. Entonces selecciono estas dos columnas y combinar y centrar. Y ven cómo ya me quedó centrado insumos. Hago lo mismo para existencia y hacemos lo mismo para proveedor. Y ahora ya va agarrando un poco de mejor apariencia en nuestra tabla de información. Pero vamos aún más. Si tú observas aquí verduras, carne, pasta y condimentos, podemos ver que verduras pertenece a estos tres elementos. Entonces puedo también, así como se le combiné columnas, también puedo combinar renglones. Puedo seleccionar estos tres y nuevamente le doy combinar y centrar. Ahí está, me los combino y me los centro en la parte de abajo. Carne también, le doy combinar y centrar. Lo mismo para pasta. Y finalmente, lo mismo para condimentos. Entonces ahora sí se alcanza a ver un poco mejor que verduras indica esto, carne, los demás, pasta y condimentos. Inclusive para que se vea todavía mejor mi información, ya sabemos hacerlo. Me pongo en verduras y lo voy a centrar verticalmente. Ahí está, ya se ve mejor todavía. Carne también, pasta y la última opción que condimentos. Ve el cambio que tiene de como lo teníamos en un principio a como lo tenemos ahora. Si además de esto le agrego por ejemplo unos bordes, selecciono mi tablita. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero ahorita no es para que se vea mejor mi tabla. Me vengo aquí a bordes y le digo que quiero que tenga todos los bordes. Y observa cómo ya se ve mucho mejor esta tabla que acabo de crear. Ahora, algo que quiero que veas es, aquí vamos a poner, voy a poner mi nombre. Y este lo voy a copiar. Varias veces, ahí está. Y ve lo que quiero hacer ahora. Lo que vamos a hacer. Edgar Díaz, este texto que tengo aquí, voy a seleccionar estas tres columnas y ya vimos cómo funciona el de combinar y centrar. Ahí está combinado. ¿Sí? Si yo lo presiono nuevamente, se quita la combinación. Pues vuelvo a combinar de esta forma. Ahora, le hemos estado dando clic aquí, pero observa que aquí tenemos una flechita. Si yo selecciono esta flecha me van a aparecer varias opciones. ¿Sí? Vamos a hacerlo con esta parte de acá. Voy a seleccionar todos estos. Y observa que dice combinar y centrar, ya la vimos. Ahora vamos a ver la opción que dice combinar horizontalmente. ¿Sí? Le doy un clic. Y observa que al ponerle combinar horizontalmente yo seleccioné varias celdas aquí también en filas y en columnas. ¿Qué fue lo que hizo? Me combinó cada una de las celdas, pero únicamente de la forma horizontal, únicamente sus columnas. Es decir que toda esta información, observa cómo me las combinó de una forma rápida, pero una por una, no todas al mismo tiempo. Es decir, yo tengo aquí mucha información, muchas celdas seleccionadas. Puedo elegir combinar y centrar y todo se convierte en una sola celda. Pero al momento de tener estas de acá seleccionadas y elegir la opción de combinar horizontalmente, únicamente me combinó fila por fila. Tengo una siguiente opción. Aquí viene la opción separar celdas. Si yo le doy separar celdas, observa que se quita la combinación que habíamos hecho previamente. Puedo seleccionar todas, separar celdas y observa cómo se quitó esta selección. Voy a seleccionar este. Nuevamente me vengo aquí a la flechita.
y ahora tengo combinar y centrar. Voy a elegir la opción que dice únicamente combinar celdas. Si yo elijo combinar celdas, entonces se está combinando la celda, pero observa que ahora no se centró. Ahora tendría que hacer un paso más y decirle yo que aquí la centre, o lo ponga a la derecha, al centro, o le puedo inclusive quitar nuevamente su combinación de celda. ¿Sí? Entonces, esta opción de combinar celdas es muy importante, la vamos a estar utilizando mucho dentro de los formatos que vayamos realizando. Entonces, por favor, practica con ella. Y ahorita continuamos. Entonces este archivo ya lo terminé de usar. Nuevamente lo cerramos. Le ponen ustedes que si lo quieren guardar. Yo le digo que no lo guarde. Y vamos a abrir el siguiente. Que en este caso va a ser el 05. Con el último tema del día de hoy. Voy aquí a habilitar edición. Bien, observen que aquí tengo aquí ya una tablita previamente hecha, donde tengo otra vez del hotel que estamos trabajando, de una lavandería, y aquí ya me vienen sus artículos, los lavados, lunes, etcétera, etcétera. Yo podría, por ejemplo, aquí modificar el tamaño de mis columnas. Recuerda cómo modificamos el tamaño, aquí con las flechas de dirección. Pero lo que quiero que observes es que tengo aquí, por ejemplo, grandes, medianas, chicas y de mano. Y esta información puede ser perfectamente de toallas. Y acá tengo redondos, cuadrados, largos, de exterior y decorativos, que bien podrían ser, por ejemplo, manteles. Entonces voy a crear esa siguiente opción. Entonces aquí en la columna B, ¿sí?, voy a poner toallas. Y a partir de redondos, estos de acá quedamos que van a ser manteles. Puedo modificar el tamaño para que no quede cortada la información. Entonces le doy doble clic y ahí quedó ya automáticamente el ancho de mi columna. Pero esta información que está aquí, quiero que pertenezca a estas 4 opciones. Y entonces le puedo dar aquí, combinar y centrar. Lo mismo con manteles. Selecciono y combino. Entonces de esta forma ya tengo como que más clara la información. Ya tengo aquí que estos son los manteles y que estas son las toallas. Pero todavía voy a más allá. Quiero mejorar un poquito más todavía mi diseño. Entonces voy a seleccionar aquí toallas. Y aquí en la parte de alineación, en inicio, alineación, tenemos este icono que no hemos estado trabajando, que es el de orientación. Observa que si yo le doy clic aquí, me aparecen varias opciones: ángulo ascendente, ángulo descendente, texto vertical, etcétera, etcétera. ¿Sale? O también puedo darle clic en esta flechita de abajo de alineación y me va a aparecer el cuadro de diálogo que habíamos visto anteriormente, pero que habíamos trabajado con fuente. Ahora estamos trabajando con alineación. Y observa que del lado derecho me aparece un cuadrito que dice orientación. Yo puedo modificar este de aquí, girarlo hacia un lado, girarlo hacia el otro y ajustar el ángulo con el que quiero que se vea el texto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo puedo poner aquí y darle a aceptar. Y observa ahora cómo quedó el texto que decía toallas. Vamos a darle a deshacer para que observes que también lo puedo hacer desde este menú. Despliego las opciones y le puedo decir, por ejemplo, que me gire el texto hacia arriba. Ahí está, y observa cómo quedó. ¿Qué otra opción puedo utilizar? Ahora voy a seleccionar manteles y le puedo decir, por ejemplo, texto vertical. Observa cómo aparece el texto vertical.
únicamente me va poniendo las palabras de forma normal y poniendo una abajo de la otra. Que la verdad como que no me agrada, nunca me ha agradado cómo se ve esta opción, pero pues si a ti te gusta la puedes utilizar en algún momento. Puedo también, por ejemplo, girar el texto hacia abajo y me aparece ahora manteles empezando desde arriba. Puedo elegir ángulo ascendente, por ejemplo. Podemos elegir ángulo descendente. O en este caso, como lo acabo de poner, girar el texto hacia arriba. Ahora si yo le doy doble clic, fíjate cómo se ajusta el tamaño del texto y queda perfectamente ahora sí ya entendido que estas son toallas, estos son manteles. Puedo volverle a poner aquí los bordes y ya se ve mucho mejor esta tabla que acabo de crear. Entonces aquí lo que quiero que veas es cómo podemos modificar entonces ahora sí estas orientaciones. Recuerda, estando en esta celda, puedo seleccionarla directamente desde aquí. Puedo seleccionar desde su cuadro de diálogo, formato de celdas. Estando en la celda, botón derecho, igual que ya hemos estado trabajando todas las clases, los videos anteriores, todas nuestras clases anterior. Y aquí está la orientación, para que podamos estar trabajando con ella. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Ahorita que terminen de practicar con esta orientación, nuevamente archivo, cerrar. Yo le digo que no me lo guarde, ustedes sí guárdenlo. Y lo que van a tener que realizar es lo siguiente. Si están aquí en su portal, en su plataforma, si nos venimos a la opción tareas, podrán observar que tenemos una tarea en la parte final que dice Excel semana 1, 2 de 2, es decir, es la de hoy. En el momento en que entren, me aparece aquí la descripción de lo que quiero que hagan. Nos dice, en los recursos de la lección podrás descargar, ya descargamos los archivos. Hay un archivo que es el número 6, ¿sí? Que tiene datos, pero no tiene formato. Vamos a verlo. Vengo acá, voy a abrir el archivo número 6. Aquí está Hotel Garay, lista de invitados. Y este archivo es con el que voy a trabajar, ¿sí? Me dice, en los recursos de la lección podrás descargar un archivo de Excel de ejemplo que tiene unos datos pero con el formato preestablecido de Excel. Usa todo lo que aprendimos el día de hoy para que sea la más atractiva de tu clase. Sube tu archivo por este medio. Ya sabemos cómo subir los archivos o cómo subir las carpetas aquí para que me la compartan. Entonces me van a compartir ese archivo que que van a realizar. Únicamente me van a subir o me van a compartir únicamente el ejercicio 6, el ejercicio que tienen que realizar. No es necesario que me compartan todos los archivos. Si los suben todos no importa, pero el que más me interesa o el que voy a calificar es el ejercicio 6. Después, hasta aquí llegó el número 2. Suban su archivo. Número 3. En la sección red social de la plataforma, agrega a tus compañeros de clase y al profesor como amigos. Entonces, en la sección red social, esta parte de red social funciona como si fuera el Facebook, pero esta red social es únicamente para los que están dentro de la plataforma de CETEC. Entonces, aquí en la red social, observen que hasta tiene una imagen muy parecida a lo que es Facebook, ¿sí? Aquí van a estar agregando a los compañeros de su salón, ¿vale? Entonces pueden comenzar a preguntar, oye, ¿cómo te llamas? Y empezarse a agregar unos a otros, ¿vale? Quiero que todos se encuentren agregados y obviamente también me van a agregar a mí. Después seguimos a la tarea donde se me perdió. Entonces en la sección
en la red social, agrega a tus compañeros de clase y al profesor como amigos. Después, número 4, toma una captura de pantalla de tu trabajo. Entonces, aquí cuando ya terminen de hacer todo su trabajo, ¿sí?, le toman una captura a esta pantalla. Recuerden que para tomar la captura es con imprimir pantalla, con la tecla Impurpant. Ya tomé la captura de la pantalla y me dice aquí, comparte esa captura para que todos puedan ver lo bonito que ha quedado tu trabajo. No olvides usar tipos de fuente, tamaños de fuente, estilos, colores, tamaños de columna, combinar y centrar, etcétera. Es decir, todo lo que acabamos de ver el día de hoy. ¿Sale? Entonces su tarea está dividida en dos partes: subir el archivo y publicar su trabajo en red social después de haber agregado a todos sus compañeros. ¿Sale? ¿Alguna duda? Maestro. ¿Alguna duda? Sí. Dime. El de que para que se hagan amigos, ¿o cómo dijo? Ajá. La segunda tarea, ¿cómo dijo que se tenía que hacer? Aquí es la misma tarea, solamente que es aquí en su plataforma. Tenemos la opción que dice red social. Y esta red social funciona exactamente igual que Facebook, solamente que es para únicamente una red social para los integrantes o los miembros de, en este caso, CETEC. ¿Sí? Y aquí en red social, por ejemplo, yo voy a buscar a Naomi. Y aquí está, Rojas Analayan Naomi. No es mi amiga, entonces ¿qué tengo que hacer? Enviarle una invitación para que me acepte y que ya podamos ser amigos. ¿Estamos de acuerdo? Así exactamente igual que en Facebook. ¿Sale? Luego, en la parte del medio me dice aquí en qué estás pensando en este momento. Y voy a hacer una publicación, voy a publicar cualquier cosa. ¿Qué es lo que voy a publicar ahorita? Pues lo que voy a publicar es la captura de mi pantalla. ¿Cómo la voy a hacer? Estando aquí, por ejemplo, ya sabemos que presionamos imprimir pantalla. ¿Sale? Si yo en este momento me vengo para acá y quisiera pegarla, no se puede. ¿Sale? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Tengo que enviar un archivo. Ya copié, ya le puse imprimir pantalla. Me vengo a mi menú inicio. Vengo por ejemplo a accesorios. Y en accesorios agarro la opción que dice Paint. Y aquí en Paint simplemente lo que vamos a hacer es pegar esa pantalla que acabo de copiar. Ahí está. ¿Sí? Este archivo lo grabo. Voy a ponerle guardar. Lo voy a guardar en la misma carpeta que estoy trabajando. Cursor de Excel, formato de texto. Y le voy a poner como nombre, por ejemplo, ejercicio, formato de texto. El nombre que ustedes le quieran poner. Y lo guardo. Ya puedo cerrar Paint. Y aquí en qué estás pensando, voy a subir un archivo. Entonces, enviar archivo. Me vengo a mi escritorio. Lo busco. Yo lo tengo en curso Excel. Y le dije que se iba a llamar ejercicio formato de texto. Aquí está. Y simplemente lo publico. Puedo ponerle, así me quedó mi trabajo. Cualquier mensaje que le quieran poner. Y le doy publicar. Cuando yo publique esto, ¿a quién le va a aparecer? A todos los que sean mis amigos. Aquí está, miren. ¿Sale? Y ya mis compañeros, mis amigos, aquí me van a poder poner comentarios exactamente igual que como lo hacemos en Face. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Alguien que tenga dudas? ¿No? Sale, muchachos, entonces, nuevamente. La tarea o el trabajo lo pueden realizar
rápidamente. Recuerden compartir. Y este trabajo me lo tienen que entregar. Aquí están las tareas. Observen que me lo tienen que entregar el día de hoy. ¿Sale? Aquí está el día de hoy. A más tardar a las 11:30. Es decir, antes de que termine su clase. ¿Sale? No les estoy dejando tarea para llevar. Es tarea para realizar ahorita. Una actividad para realizar ahorita en clase. Que lo puedan, para que lo hagan de una vez. ¿Sí queda claro? Entonces, continúo conectado, muchachos. Ustedes también. Conforme vayan terminando sus tareas, me avisan para que para que puedan salir. Para que ya se puedan desconectar. ¿Sale? Entonces, voy a apagar micrófono y voy a apagar la cámara. Sigo conectado para cualquier duda que tengan, me avisan. Antes de las 11:30, muchachos.